Bien, muchísimas gracias. Buenas tardes. El día de hoy voy a presentar esta ponencia que es muy relevante, sobre todo en la actualidad, en la cual se encuentran ya las técnicas de reproducción humana asistida formando parte de nuestro diario vivir. Esta investigación yo la hice justamente y es mi línea como tal, puesto que lo he venido realizando desde mi tesis doctoral y es prácticamente a lo que me dedico, sobre todo desde el punto de vista del derecho civil. Bueno, en primera instancia, contarles un poco de cómo funcionan las técnicas de reproducción humana asistida. Desde el año de 1978 se da la primera técnica de reproducción humana asistida, es decir, nace la primera bebé a través de fecundación in vitro y ella se llama Louise Brown. Ella nace en Inglaterra y con esto marca una revolución en el tiempo y en el espacio, puesto que los derechos sexuales y reproductivos tienen que evolucionar en virtud de esta práctica que se da en Inglaterra. En este sentido, la ciencia y la biotecnología ha avanzado, sin embargo, las leyes se han ido quedando, sobre todo en lo que tiene que ver en Latinoamérica y en el país al que yo represento, que en este caso es Ecuador. Luego de eso, es importante saber qué es una técnica de reproducción humana asistida. Y una técnica de reproducción humana asistida justamente es un conjunto de procedimientos médicos que tienen como fin lograr un embarazo. Ahora bien, esto puede suceder en parejas que sufren algún tipo de infertilidad o incluso en los nuevos tipos de familia, como por ejemplo parejas que son del mismo sexo y que deseen tener hijos, abre esa posibilidad. Ahora bien, esto depende cómo se encuentre el marco jurídico de cada uno de los países. ¿Cuáles son las técnicas de reproducción humana asistida que más se aplican? En primer lugar, tenemos a la inseminación artificial. Y luego tenemos a la fecundación in vitro. Bueno, la inseminación artificial es un proceso, un procedimiento médico en el cual se trata de depositar los espermatozoides en el útero de la mujer a través de una vía artificial, logrando pues en este caso predecir, más digámoslo así, en la época de ovulación de la mujer y queriendo hacer efectivo un embarazo. Sin embargo, la fecundación in vitro se puede decir que es un método más seguro en virtud de que esto es extracorpóreo y tanto el óvulo como el espermatozoide son tratados en laboratorio para hacer una fecundación y luego de que esté realizada ya la fecundación se lo pueda depositar en el útero de la madre. Ahora bien, es importante también hablar de que, pues obviamente en la legislación ecuatoriana, bueno, esto no está regulado, si bien es cierto, en el año 2015 por parte de la doctora María Alejandra Vicuña se presentó una propuesta de ley sobre las técnicas de la reproducción humana asistida cuando ella fue asambleísta. No hubo la posibilidad de sacar adelante este proyecto de ley. Más tarde, en el año 2020, el presidente Lenín Moreno veta el Código Orgánico de la Salud por cuanto no estaba acorde a algunos elementos que él consideraba y entre esos estaba, por ejemplo, en dos artículos de manera específica, se hablaba de las técnicas de reproducción humana asistida y de la maternidad subrogada, pero de una manera muy escueta en el sentido de que no lograba consolidar todo lo que ellas conllevan. Mientras tanto, que otras legislaciones como la española, por ejemplo, tiene una ley integral solamente para tratar las técnicas de reproducción humana asistida, en este caso es la ley 14/2006. Luego de eso, pues estas técnicas de reproducción humana asistida tienen muchísimo alcance en virtud de que dentro de estas, por ejemplo, podríamos hablar que una derivación es la maternidad subrogada. Y la maternidad subrogada, llamada también como vientre subrogado, gestación por sustitución, en fin, tiene algunos nombres. Sí, es conocida pues como que una mujer que no es la madre gesta al bebé,
pero pues obviamente aquí hay mucha tela de duda o mucha tela de juicio porque desde la mayor parte de países no se ha logrado hacer una ley en la cual se aplique de manera efectiva cómo funciona desde el punto de vista del contrato, desde el punto de vista de la seguridad jurídica, desde el punto de vista de la tutela judicial efectiva, tanto para el bebé que está por nacer, las partes y así también como el personal sanitario. En este sentido, pues, la maternidad subrogada, entonces, está condicionada por algunas circunstancias. Ahora, yo quisiera explicar que esta maternidad subrogada tiene dos formas, una subrogación tradicional y una subrogación gestacional. ¿A qué hace referencia una subrogación tradicional? La subrogación tradicional hace referencia a que, por ejemplo, tanto puede ser la madre la que done su material genético para que sea gestado en esta mujer, o puede ser madre y padre incluso los que aporten el material genético y la misión sería que la mujer pueda gestar al bebé. Sin embargo, la subrogación gestacional es mucho más complicada en el sentido de que son terceras personas quienes aportan su material genético para que lo geste otra persona. Entonces, no estaríamos hablando como de la tradicional, que son la madre o el padre. En este caso, son personas completamente diferentes. Lo que se ha establecido en otros países es que no sea la misma mujer que está alquilando su vientre o la madre sustituta en este caso quien done o aporte el material genético, por cuanto aparte de como tal realizar este contrato de maternidad subrogada, puede incluso haber otro tipo de sentimientos o de conllevar algún tipo de otra connotación, como ya ha sucedido en varios casos. Entonces, lo que se recomienda en este tipo de subrogación gestacional es que el material genético sea de una tercera persona y no de la misma mujer que está realizando la maternidad subrogada. Bien, otra de las derivaciones que existen acerca de las técnicas de reproducción humana asistida, tenemos aquí, por ejemplo, a la fecundación post-mortem. ¿De qué se trata la fecundación post-mortem? Bueno, es un procedimiento en el cual se guarda el material genético, se utiliza el material genético, estos pueden ser óvulos, pueden ser espermatozoides o incluso podemos hablar de embriones crioconservados de una persona que ya ha fallecido para que luego de su fallecimiento, quien sea su mujer en este caso, o su pareja pueda realizar un embarazo. Bueno, déjenme contarles que en Israel hubo un caso en el cual la mujer tuvo una enfermedad catastrófica y terminal. En este caso, su pareja, a través del consentimiento informado de ella, guardó sus óvulos y luego pudo, a través de maternidad subrogada, implantarlos en una tercera persona y pudieron tener a su hijo y luego del fallecimiento de su esposo. Entonces, este proceso plantea también importantes consideraciones éticas, legales y emocionales. También quiero hacer alusión a que, por ejemplo, en el Ecuador nada de esto está regulado, pero, por ejemplo, en España está prohibida la maternidad subrogada, pero sí está dado paso a la fecundación post-mortem. En este contexto, entonces, esta fecundación post-mortem es una derivación de las técnicas de reproducción asistida que si hubiese fallecido, en España solamente si hubiese fallecido el marido, en este caso, se puede realizar la fecundación post-mortem. Bien, dicho esto, existen como tal desafíos en el ámbito jurídico. ¿Cuáles son los desafíos que existen en el ámbito jurídico en torno a toda la investigación tan grande que se ha hecho respecto a, porque el tema es extenso, sin embargo, el tiempo amerita? Los desafíos en el ámbito jurídico, pues obviamente es que la legislación internacional no está a la par. En Europa tienen una forma de tratar a las técnicas de reproducción humana asistida. En América es completamente diferente. Estados Unidos, por ejemplo, tiene regulado de una manera más abierta. En América Latina, por ejemplo, Colombia tiene ya sentencias por parte de la Corte Constitucional colombiana. En el Ecuador, si bien es cierto, han habido varios pronunciamientos como parte del Ministerio de Salud Pública, de la Sociedad Ecuatoriana de Bioética, se han hecho publicaciones, pero no tenemos absolutamente nada legislado respecto a las técnicas de reproducción humana asistida. Lo que sí, la Constitución hace alusión al cuidado con el material genético, igual que el Código Orgánico de la Salud. Sin embargo, en el ámbito civil como tal,
no hay algo a profundidad que permita consolidar, por ejemplo, problemas de filiación, de sucesión respecto de lo que tiene que ver con las técnicas de reproducción humana asistida. Por otra parte, también existe la ética biomédica, es decir, las leyes deberían avanzar a la misma par que la ciencia y la biotecnología. Lamentablemente no es así. En el Ecuador, por ejemplo, si bien no es que no se dé casos de técnicas de reproducción asistida o que no existan casos de maternidad subrogada, todo lo contrario, existen. Sin embargo, no hay una seguridad jurídica que establezca, por ejemplo, seguridad tanto para, como había dicho con anterioridad, para el menor que está por nacer, para las partes, por ejemplo, igual, por ejemplo, para el personal sanitario, para la pareja como tal. En fin, entonces, creo, o desde mi perspectiva, una de las soluciones para esto es regular, pero regularlo con mucha responsabilidad, tomando en consideración incluso un órgano rector que se haga cargo de absolutamente todos estos procedimientos con la finalidad de que se pueda tener una estadística de cuántos embarazos se han producido por año a través de inseminación artificial, a través también de fecundación in vitro, cuántos casos han existido de maternidad subrogada, de fecundación post-mortem e incluso el número de embriones crioconservados que se dejan por parte de cada una de las parejas. Ese es otro problema, pero ese es otro tema de tesis o de investigación, por ejemplo. ¿Qué pasa con los embriones crioconservados cuando los padres ya no quieren tener más hijos o cuando ya lograron, por ejemplo, obtener prácticamente a través de estas técnicas, ya lograron pues su propósito de tener hijos, pero ¿qué pasa con esos embriones que se quedaron, ¿no? Pueden desecharlos, pueden ser utilizados por otras parejas. Realmente es un tema bastante complejo. ¿Cuál es el impacto que esto ha tenido en los derechos humanos? Pues obviamente son cuestiones que se tienen que equilibrar, cuestiones que se tienen que ir equilibrando, no solamente en el ámbito nacional, en el caso del Ecuador, sino también en el ámbito internacional. Sin embargo, nosotros podríamos tomar legislaciones que ya han avanzado en estos casos, como por ejemplo la española, la italiana, y que han dado respuestas eficaces, al menos en lo que concierne a estos temas y han podido solucionar problemas y que podrían servir como un planteamiento para tomarlo también por la legislación ecuatoriana. Bien, también les quería comentar en este mismo tema de que hay casos relevantes. Por decirles algo, en los Estados Unidos, en Nueva Jersey, hubo en el año de 1985 uno de los casos más controvertidos de maternidad subrogada, como el caso Baby M. ¿De qué se trata? Pues una pareja que no podía tener hijos decide contratar el vientre de alquiler es la pareja de los Esther, y ellos deciden contratar un vientre de alquiler. Lo hacen por una cantidad de $10.000, no por el pago del niño, que eso tiene que quedar claro, sino más bien por ser la portadora como tal del bebé. En esta situación, pues, al haber sido ella, esta madre sustituta como tal, quien también donó el material genético, el momento de dar a luz, pues obviamente se arrepiente y empieza a haber un litigio entre las partes. En primera instancia, el juez les da la custodia como tal a la familia Esther, por cuanto obviamente se cumplió el término del contrato y es lo que llevaba a cabo. Sin embargo, luego de eso, ya en instancia, en apelación, se da un fallo histórico o que sirve de hito en el cual, pues, si bien se les da también la custodia a los Esther, pero también se les reconoce a la madre visitas para con la menor, en el sentido de que ella es la madre biológica. Uno de los casos más controvertidos, pero a la vez también que más han llamado la atención a nivel internacional, es el caso de Patara Monchambúa, una mujer muy pobre que fue contratada por una familia y por una familia de los Farnell, en la cual, por ejemplo, ellos también contrataron el vientre de alquiler. Sin embargo, en el transcurso del embarazo, en el embarazo, se dan cuenta de que uno de los niños que está ya gestado viene con un síndrome de Down, un cromosoma extra. Y
le piden a Patara que aborte, puesto que ellos no están dispuestos a hacerse cargo de estos menores, incluso con el miedo de que la otra niña también venga con este mismo síndrome. Sin embargo, ella no les hace caso, decide tener a los menores y nacen Gami y Pipa. Estos australianos deciden llevarse a la niña que nació, digamos, pues sin el síndrome de Down, y Patara Monchambúa se hizo cargo de Gami, que incluso si lo podemos googlear es uno de los casos que más ha llamado la atención de maternidad subrogada. Sin embargo, hasta el día de hoy ella decidió ser la madre de este menor. Otro caso interesante es el de Ana Obregón. Ana Obregón, bueno, este caso también es de fecundación post-mortem. Les comento que Ana Obregón fue una modelo famosa de España y su hijo tuvo una enfermedad catastrófica, falleció a temprana edad. Sin embargo, dejó su material genético y a través de una escritura, a través de un testamento, pues como una de sus disposiciones fue que se pueda utilizar ese material genético para que a futuro pueda tener una hija, ¿no? Entonces, en este caso, ella viaja a los Estados Unidos, contrata un vientre de alquiler. Sin embargo, pone a la ley de cabeza, porque no era fácil de solucionar. Si bien es cierto, y como les comentaba con anterioridad, en España no está aceptada la maternidad subrogada. Sí está aceptada la fecundación post-mortem, pero cuando es de pareja, es decir, la mujer puede hacer esto utilizando el material genético de su marido, pero en este caso se trataba de la madre que utilizaba el material genético de su hijo, es decir, todo lo que se había hecho no estaba conforme al derecho español. Sin embargo, a lo que se podía llegar a plantear en este caso, y la niña nació en marzo del año 2023, es un caso relativamente nuevo. Lo que se podría llegar en este consenso es que, por ejemplo, lo que decían los civilistas españoles es que Ana Obregón podrá ser en España la madre de la menor, más no su abuela, por la cuestión genética. Bien, ¿cuál es? Voy a hacerle honor al tiempo porque parece que ya me estoy pasando. ¿Qué pasa con la falta de regulación en el Ecuador? Bueno, como les decía, genera una inseguridad jurídica, no hay una normativa específica que trate este tema. Por lo tanto, surgen conflictos de filiación, surgen conflictos de derechos de los niños, niñas y adolescentes en este caso, las controversias éticas, bioéticas, como el día de hoy. Pues obviamente se trata de que puede existir, por ejemplo, en el caso de la maternidad subrogada, explotación a las mujeres, falta de autonomía de la libertad, en fin. Sin embargo, como yo les comentaba también con anterioridad, sí ha sido como un paliativo a las mujeres que han sufrido algún tipo de, más bien dicho, que sufren esterilidad, o incluso a las parejas del mismo sexo que decidiesen tener hijos. Pueden generar también, en el caso de la fecundación post-mortem, dudas sobre la filiación. Respecto a los derechos sucesorios con los hijos concebidos después del fallecimiento de uno de los progenitores. En fin, es un tema del cual hay mucho que tratar. Esto es un poquito de lo que yo les podría compartir. Podríamos hablar muchísimo más. Yo les quiero agradecer por su atención.